Yo soy Tania Pantoja. Y yo soy Samantha Díaz. Y estamos en Acá Entre Nos. Confesiones de mexicanas en el extranjero. Hola, Sami, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí ya estamos por grabar el tercer capítulo, ¿cierto? Sí, ya. Qué rápido. Ya sé, de Acá Entre Nos. Y bueno, pues estamos súper contentas. Y hoy, bueno, pues planeamos hablar un poquito sobre nuestra experiencia laboral y todo lo que hemos hecho desde que salimos de México y hasta donde estamos ahora. Y bueno, no sé si Sami quisiera empezar un poquito platicándonos cómo empezó su vida o su historia laboral en Irlanda. ¿Cómo ves, Sami? Perfecto, bien. Pues voy a empezar por los primeros añitos, después ya te pregunto a ti cositas para que no los aburra. Como se acuerdan del primer capítulo, yo me vine enamorada. Me vine simplemente a probar 6 meses y al final pues ya llevo aquí 10 años. Pero cuando te vienes de turista, pues obviamente si no eres parte de la Unión Europea, pues no puedes trabajar aquí, ¿no? Que es algo importante que creo que tienen que saber. Sin embargo, yo decía, pues ¿qué voy a hacer aquí esperándolo en la casa, no? Cuando regrese a trabajar. Me metí a páginas de internet, a Facebook, a un chingo de lugares y conseguí ser niñera de 2 niñitas irlandesas. Dije, pues tengo que pasar el tiempo, ¿no? Mis papás me habían dado dinero, había ahorrado y me estaban ayudando y todo eso, pero pues yo quería hacer algo, ¿no? No puedes entrar a trabajar a una empresa así con tus papeles mexicanos. Entonces me metí a cuidar a 2 niñitas, pues en mi vida había cambiado pañales ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Y en eso pues te piden referencias y la familia me conoció y confió en mí y todo esto, y ya estaba yo de lunes a viernes trabajando, me pagaban en efectivo cada viernes. Me acuerdo en el 2010, 200 euros a la semana, ¿no? Que por cuidar niños, que si lo conviertes ahorita en pesos, yo decía, no, pues está súper bien, ¿no? Entonces, al final, de eso a nada, pues eso. Y aprendí pues un montón de niños y todo esto, pero una vez que ya me quedé aquí, ya hice las cosas legalmente, fueron 2 años después, me casé, aquí hay diferentes formas que creo que hay que mencionarlas, que la gente esté como alerta de lo que tiene que ver. Hay diferentes formas en las que puedes trabajar. Una es si eres ciudadano, obviamente. Si estás casada, pues puedes conseguir papeles aquí, o si una empresa te pide, ¿no? Si una empresa pide que te vengas, ellos te arreglan los papeles. Sí. Dime. Solo quiero comentar es que si estás casada con alguien de la Unión Europea, ¿no? De la Unión Europea, exacto, sí. Porque tienen aquí como, si tú tienes un pasaporte europeo, pues te puedes ir a cualquier lado de Europa a trabajar. Así seas irlandés, te puedes ir a España. Si eres de España, te puedes venir para acá y puedes trabajar aquí. Entonces, mi ex era inglés, todavía no se separaba, porque ya creo que este año ya se separa Reino Unido de la Unión Europea. Es este año, ¿verdad, amiga? Creo que este mes incluso. Pero en aquel entonces, pues todavía era parte de la Unión Europea. Y ya en el 2012 conseguí mi primer trabajo en La Manzanita. No voy a decir nombres. Y pues es totalmente diferente, o sea, las entrevistas y el aventarte a hablar en inglés, ¿no? Para las entrevistas y resulta que iba a trabajar para España. Entonces, al final mi español me funcionó para trabajar aquí, imagínate, está padrísimo. Y entré en esta empresa. Y obviamente hay diferentes tipos de contratos que también tengo que mencionar, ¿no? Y que quiero mencionar. Obviamente necesitas ser legal, necesitas tener experiencia. Hay unos trabajos en México yo encontraba mucho de que no, la carrera. Aquí te piden o carrera o experiencia, que es lo que, para empezar, fue lo primerito que me llamó la atención, ¿no? Uh-huh. Si no tienes una carrera y tienes la experiencia, aún así te toman en cuenta. Uh-huh. Aquí no es legal que te pregunten edad, preferencia sexual, si estás embarazada, si estás casada, nacionalidad, nada.
Eso aquí es ilegal y eso es algo que me encantó de este país y de Europa, que si te dicen estás embarazada, no entras, ¿no? O hazte una prueba de orina a ver si está. No, aquí no es así. No importa realmente tu, sabes quién sea, siempre que pases, ¿no?, las pruebas. Uh-huh. Exacto, un poquito más abierto, y eso para empezar a mí me dio un montón de tranquilidad, y es un impacto cultural que vi. Para mí fue así como, no me están preguntando nada, no te pregunto nada, ¿no? Uh-huh. En cuanto a edad o cosas personales, y eso se me hizo súper decente, y creo que es algo que la comunidad latina debería de adoptar también, la verdad. Uh-huh. Porque sin ¿cómo se dice? Sin ser de que no estás embarazada no entras, o si eres gay no entras, o si tienes tatuajes no entras, ¿no? Aquí eso les vale. Uh-huh. Y eso que es una empresa en la que entré, y yo creo que era la mejor en ese momento, incluso todavía a la fecha, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya entrando me ofrecen contrato permanente, porque hay también contratos permanentes y temporales, y para mí era importante tener una permanencia. Y dándote la permanencia te dan un montón de beneficios. Eso sí, no crean que es fácil. O sea, mucha gente tiene la idea de que por estar en Europa es más fácil. No, trabajas más. Compites más, tienes que lidiar con muchísimas nacionalidades, y más estando en una empresa multinacional. Yo estaba en los headquarters para Europa, y entonces eran todas las nacionales que se imaginan. Tú sabes, Tania, tocaba de salir de la misma empresa, y mi jefa era de Brasil, trabajaba con españoles, con alemanes, con italianos, con franceses, y el coach era de Irlanda, y el otro era de África, y el otro era, ¿sabes? Entonces eran unas nacionalidades, y tienes que acostumbrarte a diferentes estilos de enseñanza. Tienes que acostumbrarte a diferentes religiones, tienes que acostumbrarte a respetar muchísimo las creencias de cada quien, y también te das cuenta que las nacionalidades son similares en ciertas cosas, y tienes que aprender a llevarla y a decir, bueno, estos son, no voy a decir de qué país, de este país son más serios, estos son de este país son más directos, estos son más cálidos, y aprendes, y es padrísimo. Pero si no estás acostumbrada al cambio, o si todo te cae mal y me vio feo, ¿y por qué me habló tan cortado? Mejor ni le entres. ¿Tú qué piensas? Ya ahorita sigo con las demás empresas. ¿Tú qué piensas? No, yo pienso que en cuanto o sea, el reto que hay en Irlanda, sí, definitivamente es convivir con tanta diversidad cultural, ¿no? En una empresa, si la empresa realmente, o sea, las empresas que hay aquí son empresas muy bien posicionadas, pero a veces yo en lo personal siento que falta un poquito por parte de la empresa fomentar más la cultura empresarial para evitar tantos los choques culturales que hay entre las personas, ¿no? Porque pues uno es humano, o sea, muchas veces aunque tú estés como que muy abierto pensando todo el tiempo, si estoy en un ambiente multicultural, pues estás trabajando, estás cansada, tienes también vida personal, entonces hay veces que estás como más sensible que otras veces, y no sé, o sea, se presta mucho a que crucen la línea para tu punto de vista, ¿no? Porque no sabes, a lo mejor para el otro es normal ese comportamiento porque viene de una cultura totalmente diferente, pero para ti... Para nosotros es que me habló feo. Sobre todo para los mexicanos, que somos bien, bien como, pues muy amables, muy sonrientes, no nos gusta confrontar, ¿no? Entonces, para nosotros algunos de los comportamientos, sobre todo del este de Europa, yo pienso, son muy... No quería decir nacionalidades, pero sí. No estoy diciendo nacionalidades, pero y tampoco no creo que sea nada malo, pero es un patrón cultural. Es una cultura diferente. Es una cultura diferente, y entonces para los latinos en general, yo creo que sí es un choque. Así de perra, me vio feo. Sí. Alita animal. Sí. Entonces sí hay que ese es el mayor reto que yo veo cuando trabajas en ambientes con mucha diversidad cultural, ¿no? Y sobre todo en empresas tan grandes, ¿no? Porque si es una empresa, o sea, no es lo mismo estar en una empresa chiquita donde haya muchas nacionalidades, la gente se lleva.
¿no? O se conoce, convive de una manera diferente. Pero cuando ya es una empresa tan grande, se hace 2,000, 3,000 personas. Y estamos hablando que hay empresas que tienen 6,000 empleados en un edificio. O sea, bueno, en un complejo de edificios. Entonces sí, son empresas muy grandes aquí y con mucha diversidad cultural. Y ese es el mayor reto, ¿no? Que yo encontré. Lo que quería mencionar es, porque estamos hablando de Irlanda. Irlanda, queremos explicarles que por la cuestión de impuestos, aquí vienen muchas empresas a poner sus headquarters para toda Europa, porque les cobran menos impuestos o no impuestos. No me quiero meter mucho en el tema, pero es por cuestión de impuestos que vienen, y empresas como Apple, como Dell, como Amazon tienen sus, y por decir pocas, porque son muchas más, tienen aquí el headquarter. Entonces, pon tu Apple tiene 2,000, 3,000 empleados, y no es que, y más los que están trabajando de casa. Dell tiene aquí una fábrica, tienen empleados también para toda Europa. Entonces tienen ventas, tienen call center, tienen finanzas, tienen recursos humanos y todo con todos los idiomas. Por eso es que son más grandes los corporativos aquí en Irlanda, precisamente, o específicamente más en Dublín y en Cork. Y hay muchas empresas de tecnología y muchas empresas de hotelería también. Desde aquí se hacen reservaciones, etcétera, ¿no? Marriott también tiene call center. ¿Perdón? Las farmacéuticas también está Pfizer. Farmacéuticas, sí. Bueno, hay varias. MSD. Sí, entonces, digo, es un lugar, si alguien tiene la oportunidad de venir a Irlanda, aquí es donde farmacéutica, tecnología, hotelería, todo está aquí realmente. Y de aquí pues pueden trabajar en español, en inglés, en francés, en italiano, en todo, ¿no? Perdón, quería explicar esa parte, por qué eran tan grandes en un país tan pequeño comparado con México. Ya, claro, sí. Entonces, sí, hay muchísimo corporativo aquí y hay muchas personas de muchas nacionalidades. Entonces entra a la ciudad, así como entra, sale, ¿no? O sea, sí. Hay gente que, así como también hay estudiantes, hay gente que se viene a trabajar por 1 o 2 años, vivió la experiencia y se regresa o se va a otro país, ¿no? Entonces, pues hay mucho movimiento, ¿no? De gente en Irlanda, sobre todo en Dublín y en Cork. Y en Cork, sí, donde estoy ahorita, que es un lugar más pequeño, pues así todavía me ven y así de wow, ¿de dónde eres? ¿No? Y yo así, porque, y eso que estoy a 2 horas de Cork, y en Cork, o sea, caminas y ves todas las nacionalidades que te puedas imaginar, y eso me gusta, porque también los restaurantes hay un montón de todas las nacionalidades por lo mismo, ¿no? Entonces también eso produce más trabajo. Claro, sí. No, debería de haber más en Cork, para serte honesta. Debería de haber más restaurantes. Siento que hay pocos en comparación con obviamente, pero bueno, sí. Bueno, si te vienes para acá. No me muero, hamburguesa diario. Sí, literal. Sí, pero sí, es un ambiente muy multicultural, y cuando estás, no sé, en la calle, conociendo gente, socializando, pues es padrísimo, incluso hasta en la universidad, ¿no? Sammy, ¿me ves? Sí. Ay, perdón, sí. Yo así. Pero ya en una empresa, pues sí, también es muy bonito, pero también, pues quiero decir que es un reto diario, ¿no? Y hay que trabajar. Y hay que trabajar muy duro, sí, claro. Claro, se trabaja muy duro. Nosotros, cuando nos venimos a Irlanda, pensamos que íbamos a estar más relajados. En ese tiempo estábamos viviendo en Estambul y trabajábamos muchísimo. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia laboral en el extranjero. Ya yo les conté que el capítulo pasado cómo empecé en Canadá, cómo empecé a hacer mi trabajo voluntario en galerías y etcétera, ¿no? Y después, cuando me fui a Turquía, por las barreras del idioma, no entré a una agencia de publicidad o una galería. Entonces yo me metí a estudiar turco, y lo que empecé a hacer es certificarme para dar clases de español, porque hay un boom en Turquía para aprender español. Y lo curioso es que es español latino lo que quieren aprender, porque si... Había en aquel entonces. Todavía hay muchísima demanda para aprender español.
Los turcos en general hablan muchos idiomas. Entonces, si tú vas, por ejemplo, al Gran Bazar, que es uno de los bazares más antiguos del mundo, vas y te hablan en muchos idiomas, con tal de vender. Qué padre. Te identifican de dónde eres, o sea, te ven pasando y ya te empiezan a hablar o en español o en italiano, o depende de dónde seas, te empiezan, te hablan, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues yo viendo ese boom que había para aprender español, me empecé a certificar en el Instituto Cervantes para dar clases de español para extranjeros, para niños y para adultos, al mismo tiempo que estudiaba yo turco, ¿no? Para yo poder empezar a trabajar en una agencia en cuanto pudiera y dominar el idioma, ¿no? En ese tiempo sí había agencias que manejaban, o sea, que eran internacionales y que hablaban en inglés, pero no había tanta demanda laboral. Era muchísima la competencia, ¿no? Y el nivel de competencia en Estambul, pues es realmente alto, y aparte también es mucho de si conoces a alguien, ¿no? Pero eso es en todo el mundo, ¿eh? Tus relaciones, cómo están, etcétera, ¿no? Y pues yo estaba nueva, y Erdal, la verdad, él es de otro rubro, no es nada relacionado con artes o algo así, ¿no? Entonces, pues no había mucho por ahí. Entonces, empecé a dar clases en universidades, en preparatoria, en el Instituto Cervantes, di clases. ¿En Turquía hay uno? En Turquía sí, claro. Wow. El Instituto Cervantes está en muchos lados del mundo. Y en Estambul es de los más grandes. No sabía. Sí, di clases allá y todo, estuvo padrísimo, y la verdad que fue aventarme, ¿no? Con tal de no quedarme en la casa esperando a ver a qué hora llegaba Erdal, por ejemplo, ¿no? Sí, como que yo no tenía la necesidad de hacer mi vida y seguirme desarrollando profesionalmente y hacer pues como un plan, ¿no? Bueno, en lo que aprendo el turco tengo que hacer algo, tengo que seguir, ser productiva, ¿no? Y entonces pues fue lo que hice y me fascinó, o sea, me encantó. La verdad es de que sí hay choque cultural, pero ahí el choque cultural es con los turcos, porque había muchísimos turcos trabajando conmigo, ¿no? Y enseñaba turcos, ¿no? Entonces, pues ahí el choque cultural es distinto, ¿no? El reto es distinto. Sí. Era turco contigo. Claro, aprendes a manejar a una cultura nada más, ¿no? Aprendes como... Sí, aquí son todos. Exactamente, y aquí son muchísimas, ¿no? Entonces es distinto. Sí. Y ya una vez que yo dominé el turco, yo ya no quise, seguía siendo freelance de diseño y lo que tú quieras por mi cuenta, pero ya no quise yo volver a agencia porque me gustó mucho dar clases. Me gustó muchísimo, me encantó, hice una maestría en lingüística en Madrid para yo poder seguir investigando, quería yo... ¿La hiciste antes o después? La hice en la maestría. El tiempo que estaba en Estambul. O sea, ya aprendí. Online. No, era mitad en línea, mitad presencial. Entonces, ay, qué padre. Iba por temporadas a Madrid y regresaba a Estambul a trabajar. Pero porque a mí la verdad me encanta dar clases. Entonces dije, yo me voy a dedicar a dar clases, ¿no? Esto es lo mío. Eres buena, ya contaremos más tarde porque Tania es mi maestra todavía. De danza, pero eso ya lo contaremos en otro capítulo. Esa es otra fase. Es un capítulo totalmente, les va a encantar. Esa es otra fase de nuestras vidas. Sí, y entonces, muy bonita, muy bonita. Sí. Y bueno, pero regresando que me gusta mucho dar clases, como que mi línea ya, o sea, como que yo hice mi proyecto, ¿no? Ya me voy a dedicar a... Y entonces hice mi maestría y lo que quería hacer y lo que todavía es un proyecto que tengo en mente es diseñar materiales con todo lo que sé de diseño gráfico, ponerlos bonitos. Me encanta, por ejemplo, cuando planeo mis clases, diseñar animaciones para los niños. Entonces, con todo lo que sé de diseño, pues como que lo junto y planeo mis clases así. Entonces, la verdad me encantó. Y ya cuando nosotros decidimos movernos, porque ya estaba embarazada y Erdal, como decía yo, allá la verdad es que se trabaja durísimo y estábamos buscando un lugar
Y bueno, se trabaja duro y también es mucho el tráfico cuando llegas de traslado, ¿no? Los tráficos de casa a oficina, etcétera. Ese traslado también cansa un montón, que es una ciudad muy poblada y etcétera, ¿no? Entonces dijimos, no, vámonos a un lugar. Aquí no, que es algo bueno. Exacto. Sí. Dijimos, no, vámonos a un lugar más tranquilo porque ya vamos a tener, ya vamos a ser papás y etcétera, ¿no? Y fue que decidimos venirnos a Cork, ¿ok? Sí. Y entonces lo que quería yo decir es que en Cork igual se trabaja, o sea, en Europa se trabaja muchísimo. No es de que, no, o sea, sí tienes un horario, pero hay puestos de trabajo que te exigen quedarte más tiempo para poder cubrir con las responsabilidades que tienes. Y luego no es que tengan o sea, no es que una persona haga realmente lo que tiene que hacer una persona. La verdad es de que en muchas ocasiones, en muchas empresas, una persona hace lo que tiene que hacer 3 o 4 personas, ¿no? Entonces el trabajo sí es muy intenso, ¿no? Y sí, a lo mejor sí hay momentos en donde sí sales a las 5 y sí te dicen vete a tu casa y llegas bien rápido a tu casa porque no hay tráfico casi, que eso es una maravilla. Pero hay otros momentos en donde tienes que trabajar hasta el día siguiente porque tienes que trabajar, o sea, y no hay de otro, ¿no? Y el nivel, o sea, hay mucha competencia, sí hay como que mucha oportunidad de trabajo para gente que viene de otros países, por lo mismo que están aquí los corporativos, pero también la competencia es alta, ¿no? No es no es de que sea no es de que ya vienes aquí, ya estando aquí es garantizado que encuentres trabajo. Lo que hace la mayoría es estudiar algo, estudiar una certificación de 1 año, ¿no? Si es que ya o estudian una maestría o algo que les permita después tener una visa de trabajo, porque eso también hay que como que mencionarlo. Cuando no tienes pasaporte europeo, tienes que buscar un camino para poder venir a Irlanda, ¿no? Sí, y no es fácil. Sí. Porque hay mucha competencia aquí mismo. Exacto, sí. Pero sí se puede. No, sí se puede, no es imposible, claro. Que uno intente, es lo que uno intente y que no se detenga, ¿no? Sino que se aviente a intentar cosas nuevas, que se abra. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo en Turquía hubiera dicho, no, yo me espero hasta conseguir trabajo en una agencia, no hubiera aprendido otras cosas. Exacto. Que aprendí en el camino, ¿no? O por decir, no voy a cuidar niños o no voy a meterme a un restaurante, pues mientras tienes que hacer algo, tienes que moverte, porque quién quita y conoces a alguien que te abra las puertas a otro lado, o sea, claro, no ser así de ahí, no, tengo una carrera, no voy a hacer eso, no, güey. O sea, obviamente no te quedes ahí toda la vida, pero es un como dicen, un pasito más adelante, ¿sabes? Un step en la stone. No, y quién quita que a lo mejor dices, no, pues es que estaba totalmente equivocada y este camino es lo mío, ¿no? O sea, de venir de química en alimentos, encontré un trabajo para, yo qué sé, algo de, no sé, para cuidar personas mayores, por ejemplo, y les encanta y a lo mejor eso es lo suyo, ¿no? Y como no sabes. Mi pareja actual es arquitecto y trabaja en farmacéutica, ¿sabes? Exacto. Y por haber intentado exacto, ¿sabes? Tienes que buscar y probar y ver y igual encuentras algo que no sabías ni siquiera que eras bueno para hacerlo, que te gusta. Sí, tienes razón. Y luego ya, por ejemplo, yo cuando ya llegué aquí, ya que mi niño creció un poquito más, yo empecé a trabajar en una empresa de la manzanita y donde todos hemos ido casi en un campo de trabajo que de verdad que yo no sabía que existía. O sea, para serles honesta, yo como estaba tan metida en mis clases, estaba tan metida en arte y etcétera, y estudié mi maestría en lingüística y lo que sea, no estaba yo tan consciente de que el campo de la localización se había crecido tanto, ¿no? Y que la maestría que había estudiado me iba a servir para colocarme en un área de localización, ¿no? Que es la localización, es lo que hace cuenta que las personas que diseñan las apps tienen que traducirlas a los idiomas donde se vende el app, ¿no? Por ejemplo. Y ese idioma tiene que ir localizado, o sea, tiene que ser como regional, de acuerdo al área donde se va a vender el app, ¿no? Entonces, por ejemplo,
el español que van a poner en México no va a ser el mismo español que ponen en Estados Unidos, ni va a ser el mismo español de España, ¿no? Y así el inglés y etcétera. Entonces, se necesitan lingüistas, traductores, escritores, editores, en todas esas de tecnología. Y fue en el área en donde que no saben que ni existe, o la gente igual le dice ahí, no existe un departamento de eso. Sí, súper interesante. Entonces, en ese tiempo yo no estaba consciente realmente, o sea, sí, como tenía una idea, pero no estaba consciente realmente de lo grande que es ese rubro de trabajo, ¿no? Y al llegar aquí, pues yo empecé a trabajar en el área de localización. Tengo 3 años de experiencia en esa área y la verdad también es muy, muy bonito. Y lo chistoso es de que cuando trabajas en esa área trabajas con puro extranjero, no trabajas casi con irlandeses, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando estás en un área de finanzas o en un área de farmacéutica, la mayoría son irlandeses, por ejemplo, ¿no? Pero cuando estás en localización y eso, la mayoría son extranjeros, ¿no? Pero bueno, sí, es mucho de probar, mucho de no quedarse estancado, de salir de tu zona de confort, de tomar las oportunidades que te vienen como eso, como una oportunidad para poder llegar a tu objetivo, ¿no? Sí. ¿No? O encontrar lo que te gusta. Exactamente. Y en cuanto, por ejemplo, te quería yo preguntar a tu visa de trabajo, cuando te casaste fue cuando tuviste la visa para trabajar, o cómo hiciste con esa situación? Hace 10 años era un poco más sencillo. Te dan un PPS, que es como tu public personal social number, algo así. No sé qué significa el PPS, pero es un numerito que te dan. Pero antes era más sencillo, te digo, antes te casabas y te lo daban enseguida, ¿no? El PPS. Entonces, una vez que me lo dieron, pues ya estás en el sistema, enrolada en el sistema, y ya puedes empezar a trabajar. Ahorita es un poquito más complicado, incluso cuando te casas, tienes que estar fuera del país y dentro. No sé cómo es ahora, pero hace 10 años me casé, me dieron el número y empecé a trabajar el siguiente año. O sea, no empecé a trabajar el mismo año, sino hasta el siguiente año. Y obviamente luego te empiezas a acumular tus impuestos, etcétera, ¿no? Como persona casada. O sea, una vez que te casas, puedes pagar, aquí también todos lo separan, y puedes pagar impuestos como persona soltera, como persona casada, etcétera. Eso yo no entendía nada, ¿no? Y fue mi ex esposo el que él hizo todo en el revenue con la oficina de impuestos, etcétera, porque te dan, no sé si te dan cierto número de créditos, que depende quién gana más, quién gana menos. Yo todo eso ni idea, ¿no? A mí me dijeron, te vamos a pagar tanto, y yo dije, pues ya empiezo a trabajar y ya. No. Tienes que hacer un montón de cosas todavía. Si quién gana más de la pareja, le das más créditos para que le cobren menos impuestos, etcétera, ¿no? Y tú tienes que arreglar todo eso, cosas que yo ni sabía, ¿no? Sí, aquí, un paréntesis, aquí tú tienes que arreglar esas cosas. En México, creo, y en Turquía también creo que es así, las empresas te lo arreglan. El Departamento de Recursos... Sí, no, aquí tú lo tienes que hacer solito. Sí, aquí uno se mete y hace y arregla sus impuestos, se arregla con la oficina de impuestos y todo. O sea, cuando eres contratado, ¿no? Obviamente cuando tienes tu negocio y eso, pues tú lo haces aquí y en China, ¿no? Pero... Sí. Pero... Perdón, que me estoy mueve. ¿Me escuchas? Sí, pero en Irlanda sí, o sea, uno tiene que ver todo. En Irlanda uno tiene que buscarlo solito y yo no sabía nada de eso. O sea, yo nada más entré y dije, ya está, pero no. Y luego el primer mes, como nunca había trabajado aquí, pues no estaba registrada en el sistema. Me llegan de una miseria de salario. Dije, esto no está bien. Me cobraron impuestos de emergencia porque pues yo me había registrado bien, y es como me di cuenta que había algo más que hacer y yo no sabía. O sea, todas esas cosas nadie te dice, ¿no? No. Y le digo, oye, ¿qué onda con esto, no? Recursos humanos. No, pues tú te cobramos impuestos de emergencia. Creo que te quitan el 50% de tu salario. General. Te lo regresan después.
Sí, te lo regresan después, pero bueno, ya está. Pero esa fue la forma en que yo empecé a trabajar y ya empecé yo solita a buscarle, a ver cómo se hacían las cosas, etcétera. Esa es la forma legal que lo hice yo personalmente en mi experiencia. Ya más adelante veremos y vamos a entrevistar a más gente que viene de diferentes como aspectos, ¿no? Y ya ellos les pueden explicar de su experiencia para que ustedes vean diferentes experiencias también de cómo es venirse con un trabajo, cómo es venirse casada, cómo es venirse como refugiado, cómo es venirse, ¿sabes? Como estudiante, etcétera. Vamos a ver diferentes aspectos. Nada más yo quiero yo mencionar que sí, hay varios caminos, ¿no? El más como adecuado, digamos, o el más común es venirse a estudiar o ya sea un año de inglés, donde te dan también una visa de trabajo de medio tiempo. Sí. Y ya que terminas tu curso tienes que pasar el TOEFL o el Cambridge, etcétera. Y de ahí puedes conseguir otro trabajo, ¿no? O continuar con una maestría. Exacto. Y ya que estudias la maestría también te dan visa de trabajo. O venir, si ya tienes el inglés, venir a estudiar la maestría directo y puedes trabajar automáticamente. O con una oferta de trabajo de una empresa, ¿no? Esa empresa va a tramitar tu visa de trabajo. Sí. En el caso, por ejemplo, en mi caso, que Erdal mi marido fue el que consiguió el trabajo primero. En el tiempo en el que yo me vine, yo como con visa, yo tenía visa de acompañante, visa de trabajo. Yo no podía trabajar a menos que una empresa me tramitara la visa. Sí. Entonces tenía de que trabajo. Sí, consigo primero la visa de trabajo. Conseguí primero mi primer trabajo, y ellos me tramitaron mi visa de trabajo. Ahora ya cambió, ahora sí hay alguna familia que se quiera venir y uno de ellos esté contratado por la empresa, la persona acompañante ya tiene el derecho de trabajar también, ya tiene automáticamente la visa de trabajo, entonces ya es mucho más fácil. Y si tienen preguntas, que nos digan, oye, ¿qué tal si quiero esto? Podemos encontrar nosotras aquí a alguien para entrevistar o preguntar, y que ustedes también sepan cómo se pueden venir, ¿no? Si tienen unas dudas de, oye, esta es mi situación, porque todos tenemos situaciones diferentes. Claro. Nosotros estamos contando, Tania, la suya, de lo que viví, la mía. Claro. Exacto. Y también está la posibilidad de poner una inversión, o sea, abrir un negocio. No sé cuánta cantidad de dinero te piden, porque sí es una cantidad considerable. Para poder tener unos milloncitos ahí en tu colchón. Y automáticamente pues ya te dan el derecho de quedarte porque vas a poner un negocio aquí, etcétera. O comprar una propiedad también de bastantes euritos, ¿no? Esas son como que las formas. Pero bueno, si hay gente que tiene un caso distinto y tenga duda y quiera preguntarnos, nosotros investigamos y conseguimos a alguien que entrevistar para que cuente su historia, ¿no? O preguntamos a la embajada, que también conocemos ahí chicos súper lindos en la embajada que nos pueden echar la mano, o los dirigimos hacia ellos también si es algo más complicado. Claro, claro que sí. Pues bueno, Sammy, no sé si tengas otra cosa que compartir. Yo creo que por hoy ha sido muy fructífero el programa, un poco más. Sí. Este es más serio, pero pues también hay que hablar de esto, ¿no? De que vean más o menos cómo. Y me faltaron más trabajo. Yo ya llevo 4 empresas aquí multinacionales en 10 años, y ahorita estoy muy contenta en una compañía de tecnología, pero podemos seguir platicando más adelante de todo esto, de todas las experiencias. Y también, como algo que quería mencionar, igual en todas estas empresas hay grupos que se llaman Sports and Social. Y luego les voy a decir por qué lo menciono antes de otro programa. Es deportes y social. Y ahí yo me metí a muchas actividades, me metí a kayaking, me metí a rugby, me metí a hockey, hice boxing, hice un montón de cosas, hice un montón de competencias también, y conocí mucha gente por medio de estos grupos sociales dentro de estas empresas multinacionales. Pero ya les contaré más adelante todo lo que he hecho.
Y al final terminé bailando danza mexicana folclórica aquí con la señorita Tania. Pero ya les contaré todo eso más adelante. Les mandaré fotos de mis peleas de box, de mis competencias de kayaking, todo. Pero todo esto fue derivado de los trabajos que he estado. Entonces, claro. Eso ya será otro capítulo, pero es parte también de la vida laboral. Entonces, sí, por hoy creo que ya los hartamos porque fue muy serio y no somos tan serias. Entonces, no es personalidad. Para nada. Pero los vemos en el siguiente capítulo. Vamos a entrevistar a Rosalía en el siguiente capítulo. Ella actualmente es una instructora de Zumba y ella se vino como estudiante. Ella les va a contar más la historia, su historia y su experiencia. Y pues quédense en este canal y nos vemos en el que sigue. Sí. Pues muy emocionados del próximo capítulo, que esta Rosalía tiene una historia muy, muy bonita que contar, ¿no? Y yo estoy segura que les va a gustar un montón. Y bueno, pues muchas gracias a mí por compartir tu experiencia conmigo y con todos los demás. Y bueno, pues cada día me enamoro más de ti, que me entero más de cosas que sabes y que haces. Bueno, pues bye. Nos vemos. Bye. Chao.